Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. En el día de hoy estamos con un invitado de una empresa que es amiga y que también es una empresa que surgió dentro del Club del Inversor. Quizás los que nos escuchan hace un montón de tiempo se acordarán cuando hicimos la primera edición del Te Invierto, fue justamente la primera empresa ganadora, que ni siquiera voy a decir el nombre como acostumbro y voy a dar la bienvenida, que ni presenté a mi invitado, así que te dejo que te presentes y que cuentes quién sos, qué haces y básicamente cuál es el valor agregado que ustedes otorgan. Bueno, muchas gracias, Nico, por invitarme. Mi nombre es Marcelo Argencio, soy director de la parte comercial de Río Azul, una empresa que ya tiene 2 años formalizada y hace 4 que veníamos tratando de crear esta startup en plena pandemia, que fue cuando nos conocimos dentro del club y haciendo un poco de análisis, historia de eso, ¿no? Ustedes, como decías, Marcelo, te conociste con Gonza, que también le mandamos un saludo, dentro del Club Inversor. ¿Y cómo fue eso? O sea, que vos dialogaste con él, ¿quién tenía la idea? Y contame un poco más de eso. Bueno, yo arranqué con esta idea solo en realidad, o sea, buscando, después de haber leído todo lo que eran las estrategias Océano Rojo, Océano Azul, o sea, ese contexto de salir un poco de lo que era el mercado de consumo masivo, de alta competencia, donde yo estaba en el mercado de la cerveza, y un poco la idea era, o sea, siempre trabajé en consumo masivo, tuve una distribuidora de productos, vendí huevo, vendí queso, vendí fiambre, todo lo que te puedas imaginar, y realmente en una etapa de mi vida, a los 34 años empecé a estudiar de vuelta, me recibí de técnico binacional en turismo en el norte, lo estudié en Uruguay, en Argentina, y desde ese entonces, después de haber comido varios libros, cuando me encontré con lo que eran las estrategias de Océano Rojo, Océano Azul, dije yo tengo que salir de Océano Rojo y tratar de buscar un mejor camino para mi vida, algo que realmente me llene, no solamente con lo que es una venta que te signifique, sino una venta con propósito. Entonces ahí, sin saber qué es lo que iba a hacer, empecé a buscar un poco en ese rumbo, ¿se entiende? Ahí fue que conocí gente, o sea, trabajando, administrando un spa en Salto en ese momento. Estaba de gerente en un spa en Daymán y conocí a un técnico que abrió un poco la cancha, que me contó que se hacía esto, un ingeniero en alimentos en Argentina, que venían funcionando, y ahí, pero eso estaba desde el punto de vista de la academia. Entonces ahí lo identifiqué como una oportunidad de negocio a ese punto y había que validarlo. Y ahí arrancó el proceso largo de entender el proceso de los humedales, el tratamiento de aguas residuales, de cómo eso podía llevarse a un contexto comercial y ver si tenía venta. Si querés hacer un paréntesis rápido para que la gente se ponga en contexto, ¿qué hace Río Azul? Río Azul lo que hace hoy es tratar aguas residuales con sistemas sostenibles, o sea, sistemas biológicos. O sea, plantas de tratamiento de aguas residuales existen de todo tipo. El valor diferencial nuestro es que lo hacemos con sistemas naturales, por decirlo de alguna forma. Utilizamos la misma ecotecnología de los humedales artificiales como el del río Santa Lucía, Laguna de Rocha y demás, y por procesos de ingeniería que los diseña Gonza, los compactamos y los podemos diseñar para aplicar en cualquier lugar. Bien, y el cliente de este tipo, digamos, de Río Azul es alguien que tiene aguas residuales en su casa y quiere convertir esa agua residual en agua que pueda usar para riego, digamos. El público objetivo es todo aquel que no esté conectado a una red de saneamiento en primera instancia, porque el que está conectado al colector ya no tiene un problema en su cabeza y no nos va a llamar para conectar nada. Tampoco es el que vive en edificios, como en el caso tuyo, Sí. porque tienen el problema resuelto de otra instancia. Pero sí estamos hablando de gente, por ejemplo, en la Costa de Oro, que tiene un terreno bastante importante, de 15 metros de frente por 40 de fondos, que tiene un pozo negro, o una cámara séptica, o un sistema que tiene que estar llamando a la barométrica. Entonces, ese es un público. Después tenemos al público que estamos apuntando más fuerte cada vez es al de las empresas, porque no solamente le resolucionamos un problema de que no llame más al camión colector para vaciarle el pozo toda la semana,
sino que le estamos aplicando un ahorro directo. Esa agua se puede reutilizar, o sea, la utilizan para riego, la utilizan para recarga de la misma cisterna, por lo tanto se transforman en sistemas circulares, aparte de ser sostenibles. Eso reporta sostenibilidad a aquellas empresas que hacen los reportes mediante los marcos normativos, y las que no reportan sostenibilidad igualmente suma, porque la Comap se lo devuelve. O sea, esto puntúa para lo que son la devolución de impuestos. Entiendo. Entonces a la empresa no solamente le termina saliendo poca plata, sino que al cabo de un año ya está recuperando la inversión. Y la plata, la empresa procesa esas aguas residuales para convertirlas en aguas de riego. Generalmente son para regar. ¿Para qué utilizan el agua, el producto final básicamente el agua al humedal artificial que ustedes crean? Entra sucia, que no se puede usar, y si se convierte en agua limpia, no potable, pero sí limpia. Correcto. ¿La empresa para qué usa ese tipo de agua? ¿Para lavar maquinaria, para regar? ¿Cuál es el fin mayor? Bueno, hay que ver un poco los caudales de la empresa para ver qué es lo que los volúmenes que estamos manejando. Hay una parte del proceso que queda en el sistema, obviamente la planta se toma un poco, otro poco se evapora, pero por lo general y en la mayoría de los casos para convertirse en un sistema circular, la gente utiliza el agua para riego de los predios. Entonces, aquellas empresas que tienen los jardines o tienen los predios parquizados, en vez de tener un sistema o extraer agua de un pozo semisurgente o pagar el agua de OCE, utiliza su misma agua residual para hacer un sistema circular. Bien. También te cuento que nos pasó hacer cotizaciones ahora para empresas que necesitaban el agua para recargar los tanques de incendio, porque es muy importante tener en cuenta que las empresas que tienen que tener la habilitación de bomberos tienen unos tanques enormes para poder cubrir la normativa que piden, ¿verdad? Un galpón grande, y los tanques van perdiendo agua, o sea, el agua no queda siempre al mismo nivel, y esos tanques hay que ir rellenándolos. Entonces Bien. también es Así que ahora que sabemos que lo que hace Río Azul es reciclar agua sucia para convertirla en agua que tenga una utilidad tanto para empresas como para particulares, volvamos a lo que veníamos hablando al comienzo. Un ingeniero en alimentos te tira la idea, vos se te prende la lamparita que esto se puede ejecutar acá, y ahí cómo seguimos. El ingeniero de alimentos me dice qué es lo que hacía. Yo tomé eso como un valor. Inclusive el ingeniero trabajó con nosotros, con Gonza al principio, después se retiró por razones propias, o sea, particulares de él. Cuando entendimos que esto podía tener un valor, lo primero que hicimos fue llevarlo a un contexto comercial y salir a venderlo. Entonces vendí el primer sistema, se vendió en el norte del país, y fue exitoso. Entonces ahí validamos la idea, por decirlo de alguna forma. Después surgió inmediatamente la reunión aquella con el club, donde yo estaba comentando que estaba golpeando las puertas de Ani, de Ande, a ver, no para pedirle plata, sino para decirle, a ver, gente, tengo una idea que está buena, que es sostenible, que es circular, que le agrega valor a las empresas, que me parece que puede ser un buen contexto de negocio también. ¿Cómo me pueden ayudar para que esto pueda calar en algunas áreas de repente de los ministerios o de OCE o de lo que sea, ¿no? Y en eso fue que en esa charla Gonza, que justo había vuelto de todos sus estudios en el exterior, que se había formado en este tema, andaba haciendo deporte en la calle, clava los frenos en la bicicleta, estaba escuchando el webinar en ese momento, frenó y al rato me llamó, me dijo, che, yo quiero hablar con vos, yo entiendo de esto. A mí me pareció bárbaro, hablé con el de Argentina, la Argentina dijo sí, sumémoslo, y ahí armamos un equipo de 3 al principio para ver cómo podíamos avanzar, y ahí se dio un poco el contexto de, bueno, vamos a hacer una empresa realmente con esto, vamos a empezar a laburar. Yo ya tenía un año de análisis de por qué y cómo podía funcionar, porque empezamos de lo que es al revés una empresa en el Uruguay, ¿no? Empezamos a validarnos con lo que era la normativa internacional, lo que pedían los ODS en aquellas conferencias, en la COP no sé cuánto. Bueno, no hay duda, pero la gente que lo sabe, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la Agenda de 2030 y todo eso. Es la agenda 2030, que es lo que se está basando todo hoy en función de sostenibilidad a nivel mundial, y en ese momento venían empujando en plena pandemia, y bueno, nosotros estudiamos desde allí, y para pasar por lo que era toda la normativa latinoamericana, para recién entrar a Uruguay, sabiendo que en los tiempos de Uruguay a veces no son del todo rápidos para aplicar cosas, y corrimos ese riesgo.
Entonces, entendiendo de que esto era algo que se venía, hablé con mucha gente de otros países, me sumé a todos los webinars que te puedas imaginar de agua, que yo no era experto en el tema. Y después, bueno, viene Gonza con su experticia, nos allanó muchísimo el camino. Y ahí fue cuando decidimos, bueno, vamos a ir por un camino de empresa, hay que poner plata, hay que poner tiempo, hay que sacrificar familia, horas, muchas horas. Y ahí fue cuando nuestro querido amigo argentino, que es un amigo, Gustavo, nos dijo, muchachos, era mayor que nosotros, es mayor que nosotros, y nos dijo, muchachos, yo prefiero ir por un camino particular, o sea, no quiero invertir tiempo o dinero en este aspecto, pero sí quedó a la orden para que me contraten de forma particular, y eso hicimos en varios casos. Y ahí seguimos con Gonza, que Gonza estaba a full, estaba 24/7, peor que yo, aparte más ansioso, los dos ansiosos y a full ahí, ahí logramos desarrollar todo el negocio, y ese año fue a puro sacrificio. Y ahí ese primer capital, en realidad ustedes, ahí llega el momento, ustedes llegan al Te Invierto, o ya había... Nosotros nos postulamos al Te Invierto, pero ahí estábamos postulando con Ani. Ahí hablé con un amigo que estaba en el centro PYME de Salto, Pablo Dacunda, y Pablo nos guió, nos dijo, me parece que esto es una buena oportunidad para presentarlo en uno de los planes que tenía Ani de desarrollo circular. No recuerdo bien con el nombre del fondo, pero era un fondo para desarrollo circular. Y nos contactó con la gente de GEPIAN, que era la aceleradora en ese momento del norte. Nos juntamos con Roxana, que era excelente, una economista que trabajaba a full, y ahí presentamos en ANI y fue aceptado inmediatamente con uno de los capitales más altos, y ahí hicimos un matching importante. Ahí arrancó realmente, o sea, cuando mostramos que validamos. Y después de ahí se presentaron en la competencia del club interna de Te Invierto. Ahí nos presentamos a la competencia del club. Bien. Nos presentamos a la competencia del club, la cual ganamos, y habíamos puesto como objetivo donar ese dinero a la escuela agraria de Salto Grande en ese momento, que era una escuela que estaba con unos problemas sanitarios importantísimos, y hoy es una realidad ese proyecto. Ya lleva un año funcionando ese humedal, está a la vista de todos, y estamos terminándole algunos detalles estéticos más que nada para poder inaugurarlo como corresponde allá, porque es un proceso en conjunto con los estudiantes y los docentes, entonces tiene sus tiempos. Yo quiero destacar una cosa, porque ellos dicen, nosotros nos presentamos, ganamos esto y demás, pero la realidad es que particularmente el Te Invierto es una competencia que hacemos dentro del club para que la gente, socias y socios, puedan tener visibilidad de un montón de proyectos y tengan la oportunidad de invertir en ellos también. Y yo creo que el Río Azul, digamos, habían buenos proyectos en esa edición. Río Azul termina ganando porque se presenta a la final con un modelo de inversión pronto para que cualquiera que lo viera tuviera la oportunidad de entrar, y además de todo resuelto, ¿no? Es como que... Bueno, hay un capítulo muy importante que es la gente de Capital Oriental. Hay que destacar eso. Y eso se da, hoy justamente estuve con Emiliano Cotelo de Perspectiva, que nos estuvo visitando en la Expo Uruguay Sostenible, la cual estamos por segundo año ahí. Y eso es una historia bastante particular, porque yo estaba desayunando 7 y pico de la mañana, 7 de la mañana, cuando arrancó en Perspectiva ese día, y eso fue antes del Te Invierto. Estaba desayunando y empieza a hablar la entrevista de Jaime Miller con Emiliano Cotelo en Perspectiva, donde ponía en contexto la salida como empresa de Capital Oriental, que era una empresa que capta capitales para inversiones en sostenibilidad, inversiones verdes. Entonces digo, es la mía. Esto es lo que, o sea, yo soy verde, yo soy sostenible, tengo que hablar con este tipo. Sí. Entonces llamo a la productora Emiliano Cotelo, inmediatamente me contestaron, inmediatamente me dieron el contacto de Jaime Miller, yo no lo conocía en ese momento. Fue, sí, tomá, contactate. A eso de las 8 de la mañana le paso un mail a Jaime Miller, me presento, le digo, mirá, nosotros somos Río Azul, estamos produciendo esta startup de esta forma. No teníamos un mango en ese momento, o sea, teníamos el proyecto de ANI, pero todavía no nos habían puesto un mango. Jaime nos pidió hacer un Zoom ahí, donde puso a un experto amigo de él para que nos valide también la cuestión. Hicimos el Zoom y nos dijo que le interesaba trabajar con nosotros porque era algo que le sumaba al propósito también de Capital Oriental.
y como consultora la verdad que es excelente y fue el que nos armó todo el paquete para hacer la primera levantada de capital. Claro, porque ustedes llegan a la final del Te Invierto con la propuesta pronta, digamos. Entonces, además de los $5.000 que era el premio que le daba el Club del Inversor al emprendimiento ganador, por la duda, claro, no es que haya ganado Río Azul porque se crearon dentro del club, ¿no? Sino porque que lo votó la gente, ¿no? Es una competencia que la gente vota, y la gente los eligió, yo creo, porque llegaron con la solución llave en mano, como se dice, ¿no? ¿Te gusta esto? Bueno, acá tenés la oportunidad de inversión, es tal, de tal forma, bajo tal plazo, con tal rentabilidad y demás. Entonces, contá un poco ahí cómo fue la primer captada de esa ronda, la primera ronda, digamos. Bueno, es tal cual como decís vos, o sea, estaba un poco en las bases de presentarse justamente con eso resuelto y nosotros trabajamos para eso. Con Capital Oriental discutimos a ver cuál era el modelo, en ese caso donde la empresa no tiene activo, no tenés un historial, o sea, lo que tenés es un propósito, una historia, unas ganas y no tenés más nada. No, claro. Entonces tenés una idea validada, tenés pruebas, o sea, había una formación en valor, pero en activo no había nada. Entonces el modelo que propusimos, yo lo estudié bastante también y lo discutí con Capital Oriental, estuvieron de acuerdo, fue hacer un SAFE, o sea, un acuerdo simple de capitalización futura se llama, donde es inversión ángel en definitiva, pero donde la gente puede convertir al final del periodo negociado y en función de una evaluación de la empresa a futuro. Claro. Entonces vos haces a riesgo la decisión. Y esa inversión la captaron también en su mayoría en el club. La captamos, te diría que la captamos toda en el club. Ahí está. La captamos toda en el club. ¿Esa primera ronda cuánto fue? No me acuerdo. Fue de $95.000. Ahí está. La primera ronda fue de 95. Ahí estaba todo aquel tema de regulación por levantar capital, Sí. que cuando te pasás de 25 personas, Banco Sí. Central, bueno, todo ese proceso. Nosotros hicimos un cálculo ahí para no pasarnos de esa gente, de no tener más de los 25, y al final tuvimos 9 inversores. Ahí está. Con 9 inversores levantamos esa ronda, e inmediatamente ahí nos aprueba Ani y nos pone otra tanda de 40 más arriba. Claro, porque el hecho de tener muchas veces te pasa a la hora de emprender y levantar una empresa, todo del estilo startup, por el tema de la velocidad, de que nos pasó a nosotros en otros aspectos, en otros proyectos, que uno te dice, bueno, sí, yo te doy, o yo te apruebo, pero con la condición que te apruebe A y B antes. Entonces, claro, vos decís, bueno, y vas a A y te dice, no, primero quiero que B te ponga. Entonces ya un momento que vos decís, es un círculo vicioso donde si no hay uno que pone primero, no saltan los demás. Entonces, Tal cual. En este caso no fue así. Nosotros terminamos el Te Invierto, yo me fui para el norte, Gonzalo quedó, creo que todavía estaba en Paysandú en ese momento, y ya nos empezó a llamar la gente que quería participar, y ahí nosotros lo conectamos con Capital Oriental, que era el que tenía toda la legalidad del proceso y cómo tenía que funcionar. Pero fue muy rápido, y también se dio rápido también, como te digo, lo de la ANI, lo cual nos permitió, porque lo de la ANI es con contraprestación, o sea, y esos mismos tenés que darle. 9 inversores del comienzo todavía están en Río Azul del Sur. Sí. Ahí va. Están los 9, le hacemos reuniones semestrales que las hacemos presencial, llamamos a todo el mundo, presentamos resultados, le mostramos cómo va, si no fue bien, si no fue mal, o sea, sinceramente como debe ser. No concurren todos a las reuniones presenciales, algunos se suman por Zoom, otros te dicen, mira, no voy a ir, mandame por mail cómo va la cosa. Pero todos estamos en contacto de alguna u otra forma, o sea, la gente de Capital Oriental tiene el contacto directo con los inversores también y los alimenta con la información desde ahí. Bien. Entonces, ya hablamos un poco de la ronda, hablamos un poco de cómo iniciaron. Después, ¿cómo fue el siguiente proceso? Porque a la par de la ronda y demás, hay un proceso de crecimiento, un proceso de ventas. O sea, ¿cómo fue creciendo Río Azul como empresa y como proyecto desde aquel entonces hasta hoy día? Bueno, una vez que tenés una inyección de capital, ya las cosas fueron mucho más con rueda, mucho más ágiles, ¿no? O sea, los proyectos que ya los teníamos los pudimos ejecutar concretamente. O sea, ya sabíamos que teníamos que hacer un desarrollo web importante, un soporte comercial del tema, salida en medio de tal forma, hacer prototipos en varios lugares,
jugarnos un poco con lo que era equivocarnos realmente para poder concretar, porque acordate que no había mucha experticia de esto en el Uruguay. Si bien se habían hecho humedales, en algún momento fue por contexto de la academia o algún químico muy despierto, muy activo que ha incursionado en el tema, pero no se había puesto en un contexto comercial. O sea, no iban a golpearte la puerta para decirte, che, yo te quiero vender un humedal. Claro. Entonces había que equivocarse, y había que equivocarse lo antes posible para poder entender cómo era el contexto. Y así salimos y así empezamos a vender humedales. Y así empezamos a colocar, y a 2 años de estar en el mercado hoy tenemos 20 sistemas instalados en 8 departamentos. Y el orgullo un poco del tema es que arrancamos, esto fue así, arrancamos a las empresas porque queríamos vender humedales grandes. Sí. Entonces le golpeábamos la puerta a una empresa, nos atendían de mil amores y nos decían, che, esto está buenísimo, voy a ahorrar plata y todavía me lo paga la Comap, sí. Bueno, ¿dónde hiciste uno? No, mirá, todavía no hice, pero... Lo mismo que te decía con el tema de las inversiones, ¿no? Claro, yo vendí un proyecto, pero no lo construí, todavía no lo hice, entonces te digo, Gonza, tenemos que salir a hacer humedales domésticos chiquitos ya para empezar a mostrar escalas de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Entonces empezamos a construir a nivel doméstico, que no nos deja un disparate de margen, pero era el camino que teníamos que recorrer. Sí. Y después de haber hecho humedales domésticos, ya empezamos a hacer humedales de otra escala y ya empezamos a entrar. Y hoy tenemos humedales hechos para la Intendencia de Rivera en conjunto con el Ministerio de Ambiente, humedales hechos para ANEP en conjunto con Salto Grande, humedales hechos en lo que es hotelería, en lo que es esa escuela agraria que es un orgullo para nosotros. Y ahora recientemente terminamos uno en la logística, de lo que es Frigorífico Centenario, que confió en nosotros también y pudimos concretar ahí. Ayer en la Expo Sostenible que nos fui a visitarlos, me decías que le hiciste 100.000 kilómetros al auto en 2 años. Sí. Una locura. Sí, le hice 100.000 kilómetros, o sea, nos recorrimos todo el país. Sí. Al principio te llamaban y te decían, tengo una cotización, bárbaro, ¿dónde estás? Estoy en Tranquera. Ya todo, a mover una logística para ir a Tranquera a ver de qué forma podíamos sacar ese proyecto. Y bueno, después empezamos a tecnificarnos mucho más, a filtrar mucho más en un contexto, pero bueno, yo creo que ese esfuerzo realmente que hay que agradecer a la familia realmente porque son los que te terminan bancando. Ese esfuerzo de horas y tiempo valió la pena. Y hoy está mucho más armado. Voy a hacer una pregunta de números económica que tiene que ver con el otro día. Charlaba con un amigo del mundo de los negocios que lo conozco y me decía que bueno, yo pasé 2 años sin cobrar un mango en un proyecto, ¿no? Entonces yo le decía, yo en el Club Inversor tengo un socio y además tengo un sueldo y cada socio tiene un sueldo. Pero esto, llevamos 5 años con el proyecto y nosotros cobramos sueldo hace unos 2. Entonces, los primeros 3 años no vimos dinero. No vimos más. Claro, en este momento tengo una empresa de limpieza, llevo 1 año, todavía no he visto sueldo, no hemos visto un mango. Tuve restaurantes y demoramos como 2 años en empezar a hacer extracciones, que después al tercer año terminé vendiendo, o sea que tuve un poco tiempo cobrando. Entonces... yendo al proyecto Río Azul, ¿ustedes hoy ya están en régimen sueldo o están en ese proceso todavía? ¿Ya llevan cuánto? ¿2 años? Sí, llevamos 2 años y pasamos el primer año sin cobrar un mango. Claro. O sea, Digo, porque esto me gusta destacarlo para que la gente entienda que no es... No cobramos mango. Claro. Literal. Sí. Y restale los 3 años que pasé haciendo el estudio del proyecto. Sí. Que tampoco cobramos mango. Pasamos el primer año realmente... haciendo el esfuerzo. Después que entraron los inversores, pasó un periodo largo que tampoco sacamos dinero para nosotros, sino que lo proyectamos para la empresa y lo teníamos ahí apretado. Inclusive compramos unos bonos para no tenerlo, que no se nos desvalorice el dinero. Pero siempre con ese proyecto de que teníamos que hacer prototipos y demás, poníamos la plata ahí, de repente nos iba mal, nos equivocamos, perdíamos dinero. Se pagaba con eso, o sea, fue un poco el proceso de crecimiento, evidentemente, hasta que pudimos empezar a funcionar, que es donde Gonza justamente renuncia a su laburo allá en Paysandú, se viene del todo a vivir a Montevideo, y bueno, como prioridad empieza a cobrar los sueldos, y ahí hicimos un pedido. Pero Porque con hambre no se puede pensar tampoco. no se puede pensar con hambre.
Pero digo, tenemos claro también que cuando llega un momento y que hay que sacar del sueldo para pagar X cosas, Sí. como todo empresario, o sea, Por supuesto. no hay vuelta. Bueno, y después otro clic que hacen es, vos me iniciaste este diálogo contando que tenían ganas ustedes de vender a corporativo porque la habló grande y después se convencieron de que tenían que empezar a los chicos para tener como un maletín de trabajos hechos para ahí llegar a ese grande. Ayer me contaba que ya empezaron digamos, a llegar a ese cliente grande, empezaron a ser corporativo. Sí, de a poco empezamos, o sea, tenemos muchos proyectos 2024 de cotización corporativo, que lo cual celebro enormemente, donde las empresas empezaron a identificar ese valor, no solamente, o sea, recordemos que la sostenibilidad se compone de un triángulo de 4 patas, ¿no? O sea, lo social, lo ambiental como eje, pero lo económico es lo que te termina haciendo la balanza, o sea, vos le sacás la pata de lo económico y todo el mundo es sostenible hasta que le toca el bolsillo. Lamentablemente, nos falta como cultura poder formarnos en todo ese proceso porque el valor realmente que tiene lo que hacemos nosotros está en los imponderables. Y los imponderables es eso que no se puede medir o lo que no te puedo decir. Como por ejemplo, yo te soluciono el sistema de saneamiento sanitizado de una población que está en zona alta elevada de un terreno, de un relieve, y le termina repercutiendo en el asentamiento que de repente está en la zona baja porque no le estás tirando un agua reciclada, un agua contaminada que corre por la cuneta y llega al río, ¿se entiende? Sí. Y eso repercute en que los chicos de ese asentamiento no se van a estar enfermando con enfermedades infectocontagiosas, no van a estar el mosquito del dengue reproduciéndose, y eso es plata que lo paga el gobierno en el hospital de clínica y está medido en algún momento porque he leído estudios de ese aspecto, la OMS también los tiene publicado, que es por tema del agua, o sea. Qué tremendo eso que me mandás, la verdad. Y eso no se mide, y lamentablemente si yo voy con ese speech a venderlo, nadie me lo compra. Sí. Pero entonces hay otras cosas que son valoradas, que es, bueno, dentro del triángulo de la sostenibilidad, en la parte económica, vos como empresa, no solamente tenés el primer objetivo nuestro, que es no contamines más, no contaminás la napa, no estás vertiendo con un robador a una cuneta, o no estás haciendo el sistema de repente costoso de la barométrica, estás tratando el agua para reutilizarla, sino que te lo está pagando la COMAP. O sea, bueno, paréntesis, para la gente lo que no sabe, la COMAP es justamente los proyectos de inversiones relacionados a las empresas, en donde la ley básicamente te da una chance de que si vos invertís en tecnologías renovables, también si contratás mucha gente, si hay posibilidades laborales y demás, si cumplís determinados objetivos que están dentro de esta ley, la realidad es que tenés una reducción de impuestos en IRA y demás. Entonces, eso es un poco el proyecto de la COMAP. Tenés que armar un proyecto y que efectivamente te lo validen para que al final del día el gasto de ese proyecto se vea en una reducción de impuestos, por tanto se pague solo, como se dice. Correcto. Exactamente, es la Comisión de la Promoción de Ley de Inversiones. Ahí funciona y los contadores de las empresas saben cómo funciona, entonces tienen ya su gimnasia hecha con eso. También hay otra cosa muy interesante, que el público doméstico, o sea, el dueño de casa, de la chacra, de la zona rural, de la zona suburbana, del problema que tiene el saneamiento, hoy logramos hacer un acuerdo con el BBVA que nos brinda una posibilidad de venderlo como sistema sostenible, circular, y tenemos un convenio de tasa cero. Entonces, el sistema, por ejemplo, con una casa de familia vale 250.000 pesos construido, con leyes sociales, impuestos y todo lo que lleva de arriba. Demoramos 4 días en construírtelo. Vamos un lunes y nos vamos un jueves. ¿Tá? Eso con ese valor de costo lo presentamos en el banco y el banco me lo financia y te queda una cuota de 5.000 pesos. Entonces, esos 5.000 pesos terminan siendo lo mismo que llamar a la barométrica. Claro. Y es un poco lo que tratábamos de hacer en función de darle accesibilidad a la gente para que pueda acceder a los sistemas. Sí, la final. Cada día que pasa estamos mejorando en el proceso. Porque cuando arrancamos demorábamos 7, 10 días en construirlo. Después, gracias a, como digo siempre, hay que equivocarse lo antes posible. Gracias a las equivocaciones y sobre todo a la mejora continua de procesos, hoy tenemos un equipo que está a cargo de Sebastián Sagradini, es un constructor espectacular que nos lleva a la cuadrilla.
y ese equipo logró una experticia que pasamos de 7 días a 4 días. Claro, es genial. Ahora, te hago un par de preguntas más. La primera, vos me hablaste de zonas altas y más Uruguay quizás ese ecosistema no es tan visto. A nivel internacional o regional, acá en Latinoamérica, ¿cómo esto existe, no existe? Digamos, ¿el mercado posible de ustedes es solo Uruguay o la región? El mercado es tan inmenso porque todo el mundo gasta agua y todo el mundo genera contaminación. Claro, pero yo digo si ya hay, capaz que hay otro Río Azul. Esto ya existe, a ver, esto existe desde la década del 50 con origen alemán. No recuerdo el nombre de la señora, Gonza lo tiene más claro que yo, de la química que lo pudo desarrollar en Alemania. Después de la Segunda Guerra Mundial, con esa independencia energética que querían los países europeos, evidentemente, salieron fondos para hacer proyectos de diferente índole y uno de ellos fue el tema de agua. Bueno, sale esto como planta de tratamiento de agua en ese entorno. Te cuento, en Europa funcionan normal, inclusive nosotros ahora estamos tratando de hacer un prototipo con otro llamado de ANI por un sistema francés, que es un sistema de flujo vertical que va con dosificador, mucho más tecnificado, pero mucho más chiquito, entonces cabe en otros lugares. Ese el sistema francés existe hace décadas y lo usa Francia de continuo. En Alemania, que es un país que tiene mucha población dispersa, muchos poblados y todos esos poblados antes de verter al río tienen humedales. Tienen humedales construidos en conjunto con la ingeniería, con la arquitectura, con las obras civiles. O sea, no es inventado, ni es permacultura, ni es cosa de brujos. O sea, tienen que poner un humedal para que mediante procesos biológicos, físicos, químicos y demás, trate el agua. Tanto es así que hay informes de que Alemania, por ejemplo, recicla hasta el 50% de su agua porque termina en el río. Pero termina en el río saneada, claro, no contaminada. Entonces, yendo al punto, en realidad, ¿cuál es el norte, digamos, cuál es la visión de Río Azul hacia adelante? ¿Tener estos sistemas en otros países también? O... Bueno, mirá, nosotros estuvimos en Colombia el año pasado con Gonza en el Congreso Panamericano de Humedales. Ahí conocimos eminencias realmente que la tienen clarísima, todo en el ámbito académico, gente de Dinamarca, gente bueno, toda Latinoamérica estaba presente, y esto viene de, o sea, Latinoamérica ya tiene sistemas de humedales funcionando, y ya hay empresas que hacen lo mismo que nosotros, evidentemente, sobre todo en Brasil, que viene funcionando muy bien en Río Grande do Sul, ¿está? Ahora, si hay 10 empresas para un tamaño como todo Río Grande do Sul, olvídate, van a estar toda la vida haciendo humedales, y lo que necesitamos son más Río Azul que colaboren con el tema, porque no nos va a dar para sustituir los pozoneros que hay en la cuestión. Pero contestando tu pregunta, Latinoamérica, Europa los tiene, Latinoamérica los tiene, y en Uruguay nosotros somos los que los pusimos en un contexto. Un día dando una conferencia acá en el Sofitel, que nos llamó la gente de Capital Oriental para un foro de economía circular, nos tocó hablar y nos preguntaban, ¿y ustedes inventaron esto? No, nosotros no los inventamos. Y entonces, ¿cuál es el valor? El valor es que lo ponemos en un contexto de un ecosistema y de una geografía diferente en cada lugar. Porque el agua que consume el francés no es la misma que consumimos acá. La dieta del francés no es la misma de la dieta que tenemos acá, por lo tanto el agua no es la misma. Y el sistema, la planta, las piedras, son todos sistemas diferentes. Lo que tenemos que hacer acá es que Gonza se rompe la cabeza para diseñar los sistemas justamente a medida en un contexto geográfico, ecosistémico, ¿tá? Acorde para que funcione. Entonces, es más, te digo, en el Uruguay, que somos chiquitos, en esos 600 kilómetros que hay desde Montevideo a Bella Unión, el sistema que tengo colocado en Bella Unión no se comporta igual que el sistema que tengo colocado en Maldonado, porque la sal es otro, el aire es otro, el agua es otra, y la temperatura del clima tiene 11 grados de diferencia en el mismo día. ¿Entendés? Entonces hay un proceso todo por detrás que realmente es importante. Bien, las últimas dos antes de cerrar. La primera, en cuanto a rondas de inversión, ¿tienen pensado para futuro y demás? Sí, correcto. Ahora estamos en otra etapa, o sea, entendemos que ya nos equivocamos, entendemos que ya pudimos mejorar los sistemas, entendemos que los pudimos optimizar y sobre todo identificar de qué forma podemos hacerlo un poco más masivo. Y la forma un poco es tratando de centralizar ciertas cosas y llegar a la obra con sistemas preconstruidos lo más posible para achicar más todavía los días de obra, tanto en la industria como en la empresa, como en donde sea. Entonces ahora estamos en esa etapa
de poder hacer una segunda ronda para hacer inversiones puntuales en lo que es materia de maquinaria, logística, herramientas, un poco de capital de giro para tener una cuadrilla fija. Hoy la estamos contratando, o sea, pagamos jornaleros, el equipo es jornalero, o sea, cuando no tengo trabajo una semana no le pago, pero la idea es tenerlo fijo porque de repente me sale una hora para mañana y la gente está trabajando en otra necesidad, Claro, entiendo. Particular. Y bueno, en esa estamos. Bien, así que van por una segunda ronda. ¿Tienen algún monto, alguna idea? Todavía no. Vamos por una segunda ronda, lo está trabajando Capital Oriental a eso. Entiendo que creo que van por obligaciones negociables con pagos semestrales de intereses en este caso, o sea, no es una SAFE. Eso lo que hace es proteger a mis primeros inversores, que fueron los que realmente corrieron el riesgo. Ellos se llevan todavía el premio, si esto sale bien dentro de cuando queremos que salga bien. Pero ahora vamos a hacer una segunda levantada con pago de intereses semestrales, y obviamente una valoración de la empresa al 2027 para ver qué es lo que da. Bien, en ese sentido, bueno, me has comentado que también estabas interesado en el proyecto Crowder también, porque de repente puede servirles a ustedes como para... Correcto, sé que estuvimos con Guillermo, un gran amigo. Entendemos que Crowder es el camino es la herramienta en este caso para eso. La gente de Capital Oriental también está afín con esa plataforma y vamos a ir por ese camino. O sea, ya negociamos con Crowder para hacer la segunda ronda Río Azul dentro de Crowder. Bien. Creemos que el valor, sobre todo que tiene un mercado secundario en el corto plazo, que la gente puede salirse. pueda salir, pueda vender. O sea, si la empresa mañana sacamos 10 proyectos, se valoriza más y empieza todo ese secundario. Esa especulación. Totalmente, bueno, es parte. Bien. ¿No? Y la última, ¿cómo la gente puede enterarse de ustedes lo que hacen, de contactarlo, ver un poco más allá? Porque esto es audio y si bien intentamos explicar, lo que al final del día es convertir agua sucia o digamos agua utilizada, agua servida se dice, Es agua contaminada. Agua contaminada en agua que no está contaminada. Exactamente. Más allá de eso, ¿cómo la gente puede ver estos procesos? ¿Tienen algún material, algún lugar donde la gente pueda mirar todo esto y contactarlos, por supuesto? Sí, por supuesto. Bueno, estamos en Instagram, estamos en todas las redes, pero Instagram es un poco la que está defendiendo el cuadro ahí, que es rioazul.uy, bien fácil. Nuestra web, www.rioazul.uy, que ahora lo estamos mejorando de a poquito. Pero en Instagram vamos subiendo todos los trabajos que vamos haciendo. Y lo que estamos haciendo también es mostrarle a la gente in situ. O sea, llevamos a clientes o llevamos a grupos cuando quieren ver. Estamos trabajando también de la mano con la academia. Estamos en CT Aguas también, el Centro Tecnológico del Agua, que nos sumamos como miembros plenos a la propuesta. Es una institución espectacular y articula con la academia. Y son parte del Club Inversor también, así que si nos piden el contacto, con gusto se lo vamos a dar. Pero en las redes estamos, es muy fácil encontrarnos, así que nada, por ahí se enteran de las cosas que vamos haciendo. Espectacular. Bueno, y con esto nos despedimos por el día de hoy. Muchísimas gracias, Marcelo. Le mandamos un abrazo muy grande también a Gonza. Esperemos que sigan transitando este proceso que fue, total, 2 años, más allá del estudio y demás. 2 años hace que somos empresa formal. Claro. Tenemos otro año de empresa informal, con ventas en negro como todo, hijo de vecino de arranque. Sí. Y después tenemos los 2 años anteriores, o sea, yo arranqué con esto en 2019. Claro, 5 años. Sí, a la par del club. Hace 5 años que estamos. Así que bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Espero que la próxima vez que tenga la suerte de entrevistarte a vos o a Gonza, nos puedas contar un montón de éxitos más y que hayan escalado mucho más. Nos tienen muy contentos de que también se haya dado esto de que alguien te escuchó dentro del club y digamos, fundaron este proyecto en conjunto. Es una terrible idea y la verdad que estamos muy contentos de todo el proceso por el cual también han pasado, porque como hablamos seguido, sabemos que tiene que ver con un proceso de mucho esfuerzo. Por eso hice hincapié en eso de sueldo, para que la gente no se crea que es raspar y que todo sale bien fácil. Ojalá. Así que muchísimas gracias, Marcelo, y nos escuchamos entonces el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club Inversor. Chau, buen fin de para todos.